Ahí está. Con estos hermosos rostros ávidos del saber, empezamos la segunda clase sincrónica de principios de estética. Acá aparece la señora Mariela también, hace su presencia. Es esporádica. ¿Se quedaron con alguna duda del principio? ¿Pudieron leer el texto de Adolfo Colombres? Espero que sí, porque ahora ustedes me lo van a contar a mí. Hola. Sí, no te preocupes. En todo caso, si necesitamos tu presencia, igual sí está bueno esto, te aparece en el chat de manera que yo sepa que más o menos está siguiendo la clase. O si tenés alguna duda, por supuesto. Bueno, ¿qué pasa con el texto de Colombres? Que es bastante, no sé si es tan, no creo que sea muy complejo de comprender, pero sí atraviesa como una serie de temáticas, y por eso está puesto como primer texto. Es un primer texto que es casi de casualidad, porque primero diseñé el programa y después releí ese texto, pero de alguna manera va punteando un montón de temas que vamos a ir, por ahí obviamente me quedó en mi subconsciente, digamos, en mi memoria, pero que va punteando un montón de temas de los que vamos a abordar. Así que no está mal dejarlo como una especie de, o sea, que ustedes lo tengan como una especie de referencia, porque por ahí después él menciona un autor, nosotros vamos a ver ese autor, y ustedes pueden ir a ver qué decía este hombre, dónde lo ubicaba, en relación a qué temáticas lo llegaba a citar. Así que no lo vamos a olvidar, por lo menos en ese sentido de que nos organiza un poco una serie de temáticas que vamos a discutir. Incluso acabo de mencionar el tema de la mímesis, y ustedes ven que el último capítulo, ese de arte y verdad, yo igual, no es que, o sea, yo estoy, a mí me gusta mucho cómo piensa Adolfo, y me parece que está bastante organizado, pero no quiere decir que yo coincida en toda la línea entera argumental que él maneja, y vamos a ir haciendo nuestros apuntes, o marcando nuestras pequeñas diferencias, y en realidad poco importa lo que yo pienso o discrepe, sino lo que ustedes puedan evaluar o lo que puedan ir sacando como conclusión a partir de la comparación de los textos que ese texto y todos los textos que vienen después. Lo voy a poner en pantalla. Hola, Pablo. Espera que no. Y vamos a empezar a preguntarnos cosas acerca de lo que dice. Hola, Pablo. Abierto. Alguno me contó Emiliano, que está acá presente, que tuvo un problema con la paginación. Les pido disculpas, no pensé que lo podía paginar distinto. Igual era justo donde comenzaba la segunda parte, así que ahí estaba la segunda parte. El texto comenzaba en la página siguiente. Y lo primero que hace, algo parecido a lo que hicimos nosotros el otro día, empezar a discutir. También el libro este es raro, porque este capítulo parecería ser el primero, también en algún punto, porque está hablando de los conceptos de arte, etcétera, cómo se desarrollan un poco históricamente, y sin embargo este es el capítulo 2. Porque como ven al principio, él expone más su primera formulación, y recién acá empieza a discutir con otras con otras escuelas o con otras ideas de pensamiento sobre lo estético. Yo por ahí acá necesito anteojos. Ustedes eran, qué guapos son. Bueno, ¿quién me puede decir qué primera diferenciación hace? Para mí hace una doble diferenciación al principio. Está en este párrafo. Bueno, me voy a pegar unas.
Saludamos a los... Voy a pegar unas maquilladas. ¿Te vas a pegar una maquillada? Nos interesa mucho más lo que dice el hijo de alguien. Intentemos volver. ¿Por qué digo que hace una doble diferenciación? ¿Hay una idea? Conceptual, ¿no? Másquelo. Como siempre. Primero, en ese primer párrafo, Uh-huh. lo que indica, hace la diferencia entre la categoría de lo estético, diferenciándola de la estética, Perfecto, muy ¿no? bien. Eso es, por eso, esa es una primera diferenciación. ¿Y cuál es Sí. la otra que yo marco? Hola, Víctor, ¿cómo estás? Está todavía más al principio. Acá, ¿qué dice? A diferencia del concepto de arte, que como se dijo, surgen los renacimientos. Bueno, ¿quedan claras cuáles son las tres diferencias? Las vamos a explicar por las dudas, o sea, las tres conceptos diferentes. El concepto de arte es un concepto que tiene una historia bueno, esto por ahí ya lo saben, digamos, pero en principio, si nos paramos en el siglo XIX, digamos que hay toda una escalada de lo que se considera arte, que pasa de ser cualquier actividad que requiera algún tipo de especialización a terminar siendo una actividad que puede rozar lo sublime, digamos, ¿no? Y en ese sentido, o sea, en los griegos, arte, la palabra que después en latín ars, va a ser la traducción de lo que en griego es tecné, que tecné, obviamente, como parece obvio por la palabra, es de donde va a derivar técnica. Entonces, aquel que tenía un conocimiento vinculado a la tecné era un señor que sabía hacer algo. Y por eso todavía tenemos este tema de que, ¿qué es un arte? ¿No? Este cocinero es un artista, o se habla de las artes culinarias, o se habla de las, bueno, y esto que en Occidente fue derivando hacia otro tipo de cosas, donde en algún momento se conceptualizan, como dice el texto, alrededor de lo que son las bellas artes, aquellas que combinan las dos cosas, ¿no? La técnica y la aspiración estética, pero que nosotros en definitiva terminamos hablando de arte en general, durante mucho tiempo tuvo que ver con el saber hacer. Entonces, podía ser artista cualquier persona, un ebanista, podía ser, y de hecho, acá es de las cosas que podemos llegar a discutir, hasta como así como en Oriente las artes no coinciden con las nuestras, y no coinciden porque también vamos a analizar a qué llaman arte ellos, y entonces ahí hablamos de artistas marciales, o de artistas en arreglos florales, o artistas en la ceremonia del té, ¿no? Todos los que las desarrollan de una manera que se considera adecuada, pasan a ser artistas. Nosotros lo vinculamos a una determinada área de las actividades que necesitan una técnica. O sea, necesitan una técnica, pero al mismo tiempo necesitan un tipo de objetivo y de función que es la que vamos a empezar a analizar. Entonces, tenemos arte por un lado y lo estético por otro. Y la estética, como bien dice Nati, por el otro. Entonces, lo que este señor dice es que la estética es una rama de la filosofía, como hablábamos el otro día, que en un determinado momento se define y abarca las problemáticas
de lo bello. En cambio, dice, la categoría de lo estético es al parecer universal. Es universal en cuanto a categoría. Ahora, eso no quiere decir que sea universal en cuanto a la definición de esa categoría. Y eso es lo que va a discutir este señor en toda esta época. Él habla justamente de que podemos identificar cosas a las que podemos discutir sin incorporarlas al universo de lo estético desde que el hombre es hombre, por los 500.000 años es la aparición del Homo sapiens, que no sé si saben, pero durante muchos de esos 500.000 años no era el único hombre que había sobre la Tierra, ¿no? Otros hombres eran otras especies de Homo y que convivían, y por motivos que todavía se están desarrollando, el único que pervivió es el Homo sapiens. Bueno, hay teorías de por qué solo el Homo sapiens. Una de ellas es su agresividad. Entonces, lo que dice es que, bueno, desde muy temprano tiempo se empezó a ver actividades estéticas. Entonces, bueno, ¿qué ejemplos pone? Las cuevas de Altamira, Lascaux, o la cueva de las manos acá en Santa Cruz, pinturas rupestres. O sea. Y entonces, está bien la primera pregunta que él hace, dice, él habla mucho de las formas visuales, ¿no? Porque en general está pensando sobre todo en la problemática de las artes visuales. Nosotros vamos a tener que hacer un ejercicio para ver de qué manera se adaptan los conceptos que él presenta a artes del desarrollo temporal, en principio la música una de ellas. Entonces, ¿qué era bello para las personas? O sea, la pregunta sería, ¿para qué pintaban en las paredes de las cuevas? ¿Qué dice el texto? Alguien que me lo resuma antes de que yo siga. Y Adolfo creo que lo que dice es un poco que como que lo bello está en función, bueno, no sé si en función es la palabra, pero lo bello está ahí para potenciar esa función simbólica de esa categoría de lo estético, ¿no? Entonces de pronto esto de pintar un toro o algo no es solo como la cuestión de referenciar al toro, de simbolizar al toro, sino de que el toro está ahí y hay un hecho que es como, no sé, voy a ir a cazar, por ejemplo, y que esa escena esté pintada ahí la hace más real en algún punto. Persigue un sentido, cumple una función, dice. Bueno, perfecto, me gusta todo lo que dijeron, es lo que dice el texto, y por otra parte es verdad, o sea, y no hay que tener ni siquiera mucho miedo en decirlo, o sea, yo el otro día tiré una definición al pasar, que habría que profundizarla en todo caso, pero que hablaba de que el arte nos otorgaba cierta sensación de un saber hacer con aquello que sobre lo que no teníamos, sobre lo que sabíamos que no teníamos control, digamos, ¿no? O sea, la ciencia se dedicaba a lo que sabemos que podemos llegar a tener un control, o que se busca tener un control, y el arte se ocupa de aquello de lo que tenemos más dificultad para pensar que podemos tener control. En ese sentido, el tipo lo dice acá, lo dice citando a otro libro, habla de que la estética o el concepto estético se cuela a través de lo mágico, ¿no? Entonces, como bien dicen ustedes, si se pintan toros, está muy bien, como lo usaron con mucho cuidado ustedes el término, no vamos a decir que se cazan más toros, pero de alguna manera hay una sensación de que uno puede influir en esa situación sobre la que en ese momento no se tenía control. O sea, que los toros pasen, que los toros no te lastimen, que una serie de situaciones. Entonces, dice, en las culturas originarias se incorpora a la cuestión de la belleza, en este sentido hay una cuestión en principio de representación, porque estamos hablando de cuestiones
que todavía se vinculan a un orden práctico. Ahí donde la conceptualización, sea cual fuera, se hace más abstracta, pongámosle nombre dioses. Esos dioses, el dios, al principio el dios toro sería muy parecido al toro, y progresivamente se iría separando de esa imagen, adquiriendo o un concepto más general, un dios que domine todos los animales, o algunos elementos que lo distingan del toro real para hacer la sensación de que era una deidad que de alguna manera tenía una condición ontológica distinta del toro al que te estabas comiendo, digamos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, a partir de... Y acá es lo que él empieza a citar como lo que puso en el título, teoría de la forma excedente. Lo cual, de nuevo, es para que lo pensemos. Yo no me termina de convencer el concepto del todo, aunque obviamente lo tendría que discutir con Adolfo y seguramente él tiene muy buenos argumentos para... Igual él no dice que no necesariamente se está haciendo cargo de esa teoría, pero es cierto que esa teoría tiene una lógica, que es lo que está diciendo acá. Si vos haces algún objeto, una lanza, un cántaro, dice él, y le otorgás o le agregás un elemento que, por ejemplo, se vincule con, como hablábamos recién, le incorporás crines de un toro que ya cazaste en su momento, o bueno, como poner acá un dibujo que se vincule con la idea de abundancia en el caso del agua, porque el agua por ahí no era fácil de conseguir. Entonces estamos hablando de que en este momento, en esta primera incursión del hombre con lo estético está vinculado a un concepto de eficacia, en definitiva, ¿no? Es una eficacia que para nosotros es rara, pero que para ellos era muy, muy perceptible. En todo caso, como bien dijo alguien, la estética nace funcional. Y vamos a hacer un largo recorrido donde vamos a llegar en un momento donde la humanidad dice, bueno, lo estético es lo que no tiene función, ¿no? Entonces ya tenemos un montón de cosas para ir pensando. Creí que iba a decir algo, perdón. Sí, sí, iba a decir Sí. que esto de la forma excedente era el ejemplo del mate que Exacto, por habíamos eso es que yo visto, el ¿no? otro día lo quería mostrar. Era el mate que mostraron el otro día una de las chicas. Eh, que tenía una especie de peces que también tenían como no sé, y ahí hay mil teorías para hacer. O sea, los peces tenían que ver con el agua que era necesaria para una especie de cántaro, que termina siendo el mate, termina siendo una especie de cántaro. Entonces los peces representan esa necesidad de agua. Los peces tienen que ver con una cuestión de abundancia, los peces tienen que ver con una cuestión simbólica posterior, donde el pez es una imagen de la transformación, como es como pasa con el pez en las culturas cristianas, digamos, no sé si vieron, pero eso a veces a Cristo se lo representa como un pez. Bueno, todo eso es lo que decías vos, ¿qué sentido tiene que ese mate tenga un pez? Bueno, acá hay una primera aproximación al tema. ¿Cómo se lleva el tema del agregado funcional? Entonces, pero lo que sí que quiero que quede claro es que, como bien dice él, yo el otro día también estuve leyendo otro libro que habla de que nosotros, que es un libro que está bastante de moda ahora, y yo no me cae del todo bien el libro, pero tiene cosas interesantes, que es este filósofo israelí que se llama Harari, Yael Harari, una cosa así, que tiene un libro que se llama, igual se los pongo, porque no está mal para leerlo,
No, no tiene nada que ver, no es estrictamente que ver con la materia, pero esperen que les pongo Harari. Y tiene 2 libros. Uno es de hombres a dioses, se llama. El segundo se llama Homo Deus. El otro ya les digo porque tengo. ¿Cómo se llama mi coso de libros? Bueno, lo que dice este hombre es que una de las cosas graciosas que dice es que la revolución agrícola, que se supone que pasó, ahí estoy viendo los libros, Sapiens se llama el otro. Y el señor se llama, ahí le pongo el nombre completo. Que la revolución agrícola resultó una gran estafa, porque, entre otras cosas, porque generó que el hombre trabajara mucho más tiempo que los hombres de la cultura nómade que existían anteriormente. Con la cuestión de tener comida asegurada, en el sentido de que, bueno, vos la plantás, vos la cosechás, pero que tiene un montón de cosas que no le hicieron bien al Homo sapiens, precisamente, porque primero que generó que había que trabajar mucho más. Segundo, que generó los asentamientos urbanos, a partir de los cuales surgen un montón de enfermedades que se transmitieron, igual que el COVID, de los animales a los hombres, porque la cercanía en la convivencia con los animales domésticos generó que existiera, por ejemplo, el sarampión. Bueno, hay una serie de cuestiones que menciona como negativas de esa revolución agrícola que se dio alrededor de los 10.000 años antes de Cristo. Entonces, eso solo para discutir el hecho de que, no es para discutir, sino para matizar en todo caso esta opinión que tira Adolfo acerca de que obviamente no sobraba el tiempo. O sea, igual es eso, es como de lógica, nadie se va a poner a hacer un dibujito porque está aburrido. O sea, si el hombre empezaba a hacer ese tipo de funcionalidades es porque le encontraba una utilidad. Ahí es lo que está diciendo justamente en esta parte que está acá. Pintar un bisonte en la pared de una gruta equivalía casi a cazarlo por la escasa distancia que existía entre la imagen o la palabra y lo real. Eso es una hermosa frase y tiene unas connotaciones bastante profundas. Hay otro, voy a seguir poniendo libros que después voy a agregar en la bibliografía optativa, por lo menos. Hay un libro que se llama Esencias Reales, de George, no sé si es George, así, creo que sí. Que dice que para él toda la historia del hombre, más que del arte, pero bueno, pongámoslo como del arte, es toda bastante homogénea, digamos, por lo menos en sus conceptos fundamentales, y se vincula con esto, lo que dice que todo es así hasta finales del siglo XVIII, donde existen él pone la cosa donde aparecen los poetas simbolistas, sobre todo, pero si ustedes, eso se puede discutir el momento, pero sí es evidente que es algo que nos sucede ahora, por eso es muy difícil hablar de arte, porque nosotros ya estamos inmersos en una determinada cultura, la cual se impone sobre lo que nosotros pensamos. Entonces, hay un montón de cosas que están buenas de lo que dice Adolfo o otros autores, que son muy contraculturales a lo que nosotros pensamos. Por ejemplo,
lo que él dice es que la diferencia que existe entre esa etapa anterior y la posterior, este señor Steiner, es la confianza en la palabra, que lo podríamos extender la confianza en lo simbólico, que es, como dijo recién Fernando, creo que dijo recién, habló de lo simbólico. Es decir, esto que acabo yo de subrayar acá, que pintar un bisonte en la pared equivale casi a cazarlo, o que por lo menos existe una relación que se establece, los que tuvieron semiótica conmigo, con Juan, recordarán, entre el signo y lo representado, o sea, entre el significante y el significado, de lo que hablábamos el cuatrimestre pasado. Es decir, eso él habla de la confianza en la palabra, y que eso se rompió, y es algo que ahora nosotros cuestionamos. No sé si se acuerdan también que Juan citaba lo de Humpty Dumpty, las palabras significan lo que yo quiero que digan, o es básicamente todas las cuestiones que tienen que ver con lo que se llama, de alguna manera, posmodernismo, se basan en esta desconfianza. De hecho, hay buenas razones para tener esta desconfianza a partir de lo que pasó también a finales del siglo XIX, justamente con los que se llamó, no sé, no es los filósofos, pero los pensadores de la sospecha, digamos, ¿no? Marx, Freud, etcétera, que donde de alguna manera ellos empiezan a develar mecanismos por los cuales nosotros lo que decimos está determinado por una cuestión que es ajena a nosotros. En el caso de Freud, el inconsciente; en el caso de Marx, las estructuras económicas, y hay uno más, es Freud, Marx, y bueno, ya no me acuerdo. Lacan puede ser. ¿Y quién? ¿Lacan? Lacan. No, porque Lacan es un poco No. posterior, por supuesto. Lacan profundiza Ok. eso que decís vos, y hace toda una teoría de por qué nos pasa eso, y lo agrega, pero es un... Anterior. No, Nietzsche, el otro es Nietzsche. Ah, Nietzsche dice algo, dice exactamente eso en el primer estudio, y vamos a leer justamente un texto no sobre eso, pero lo dice en el mismo libro, del cual vamos a leer un texto, donde dice los griegos se llamaban a sí mismos nosotros los verídicos, o sea, nosotros contra los bárbaros, nosotros somos los que decimos la verdad. Entonces, que la verdad es un concepto construido, no es una relación real con una evidencia, digamos, ¿no? Sino que hay una cuestión de construcción del sentido. Eso es lo que en todo caso la línea de Nietzsche, la que va a seguir más Foucault, la línea freudiana, la que sigue Lacan, y la línea marxista la sigue un montón de gente, Althusser, entre otros, tiene algunas cosas en ese sentido. ajá. Entonces, eso es lo que termina diferenciando, y piensan que en definitiva esa, no solo en la música, que en la música es bastante evidente, digamos, ¿no? Pero que en un montón de artes significa la escisión, o sea, queda la escisión en el campo de lo artístico entre lo que se crea para consumo, es decir, para satisfacer una necesidad media efímera, digamos, tipo como si fuera el hambre, digamos, ¿no? De referencias simbólicas, y un montón de arte que se aísla de la comprensión, o sea, no ayuda a pensar, porque de alguna manera se instala esa desconfianza en que lo que nosotros estamos diciendo no toca lo real, sería, ¿no? Por eso este hombre, George Steiner, hace todo un libro diciendo lo contrario, diciendo que aún cuando nosotros nos creemos, creo que empieza así el libro, incluso diciendo, todo lo que nosotros decimos, incluyendo el libro empieza diciendo una cosa acerca de que nosotros seguimos diciendo que sale el sol. A pesar de que ya sabemos hace un montón de tiempo que el sol no es el que se mueve, digamos, ¿no? Pero la teoría o la cosa del libro, que además la pone muy explícita, es que atrás de toda relación de confianza, o sea, o de creer que entre lo que nosotros hacemos y lo real hay un contacto, está
el hecho de una cierta creencia en Dios, no en un Dios particular o específico, sino que en realidad Dios es el garante entre que las cosas que nosotros hacemos tengan un sentido, digamos, ¿no? Es interesante ese libro. Y el tipo creo que no es ni... Bueno, es de origen judío, por supuesto. Entonces acá introduce el tema de lo luminoso, que es un poco lo que yo decía el otro día, ¿no? A mí, de nuevo, o sea, hay una cosa que es sutil, si se quiere, y el concepto es el mismo, pero a mí no estoy tan de acuerdo con que dice, precisa recubrirse de formas y colores resplandecientes, que dice resplandecientes, para impresionar los sentidos y aumentar la intensidad del ritual. O sea, el ritual es verdad, o sea, eso es lo que vamos a leer en el capítulo 3, y toda la teoría de Colombres es que no hay teoría del arte que pueda prescindir del concepto de mito, de rito, y él habla de fetiche. El fetiche me parece que está más vinculado a las artes que generan productos, como la pintura, la escultura, etcétera, etcétera, y no tanto, en nuestro caso lo de fetiche sería un poco más analógico, digamos, por decirlo de alguna manera. Nosotros, en general, podríamos decir que como músicos, de la misma manera que los bailarines, los que hacen películas, los que hacen teatro, generamos más ritos, o sea, organizamos ritos, si se quiere, ¿no? Dentro de esta perspectiva. En el sentido que hacemos una propuesta de organización del tiempo que nos llevaría a percibir o a tener, como decíamos recién, algún tipo de influencia sobre algo. Esto visto medio desde la perspectiva de colombresiana, vamos a decirlo. Que es... Y acá hay una de las cosas que es importante. Dice, es decir, la función simbólica está muy lejos de ser inútil. Acá es algo que vamos a tener que ir debatiendo de acuerdo a los distintos autores, e incluso a las distintas cosas que vayan pensando ustedes. Y es algo que van a terminar decidiendo ustedes, porque influye un montón en la praxis, porque se puede decir, y yo no tengo la respuesta, o sí tengo una respuesta personal, pero no una respuesta que pueda defender en un coloquio filosófico, porque además no tiene respuesta. Pero yo puedo decir que lo que ustedes hacen está bien o está mal. Y bueno, depende un poco de la respuesta que se le dé a esta pregunta. En todo caso, ¿no? Después podemos discutir si mi respuesta sobre si algo está bien o está mal también puede ser cuestionada en función del objetivo, pero en principio, lo primero para que yo pueda decir esto que está haciendo está bien o está mal, es si tiene que cumplir una función o no. Sí, entonces, si algo cumple una función, yo puedo decir, esto está cumpliendo una función, está cumpliendo esa función, y van a decir, no, eso no está cumpliendo esa función, pero es otra segunda discusión. O sea, no hay una discusión acerca de que uno le puede aplicar los conceptos de adecuado o inadecuado, porque es adecuado para cumplir la función o es inadecuado para cumplir esa función. Después podemos discutir, sí, esto es para establecer, es la danza de la lluvia, digamos. Está bien si hace llover, si no hace llover está mal, y así hay en la teoría musical china, se basa en la teoría de alturas china, no sé si saben, se basa en la división de los caños cerrados, ¿no? Pues vieron que la tradición pitagórica se basa en el largo de las cuerdas, entonces está la cuerda, a la mitad es una octava, a la mitad de la mitad, y así van sacando los intervalos. En el caso de la teoría china se hace cortando los tubos de distintas maneras, o sea, cortándolos también con las mismas proporcionalidades que la cuerda, en definitiva, pero a partir de los tubos. Pero entonces hay un tubo que es el tubo maestro, digamos, ¿no? O sea, el tubo a partir de las cuales se hacen todas las divisiones o las multiplicaciones para dar las otras notas. Y ese se llama Lu, se llama, esa medida se llama Lu.
cada vez que venía un emperador, sobre todo que un emperador solía venir después de alguna catástrofe, había una hambruna, o no, o el mismo emperador, había una hambruna, mandaba a matar a todos los músicos que había y se denominaba a otro para que haga un buen lu, o otro, cambiara el largo del lu, para que, bueno, parece es gracioso, no solo parece, sino que es gracioso, pero es, está claro que ellos creían que había una relación directa entre las adecuadas relaciones de altura y partir de una base establecida, correcta, con lo que podía pasar. Entonces, si había hambruna, si había una inundación, bueno, se cambia el lu, ¿no? Y yo, o sea, por eso es lo que decíamos, desde hoy decimos, qué tontería. Yo creo que por ahí no hay que ser tan literal, pero habría que ver si esa idea no tiene algún tipo de fundamento, ¿no? Y el fundamento va a estar en en el tipo de función que nosotros creamos que estamos buscando. Y si esa función se puede conseguir o no. Esa es una de las formas de abordar la estética, que tiene que ver con una cuestión bastante funcionalista, que se lleva de patadas con otras versiones, con otras miradas. Eso lo van a que decidir ustedes. A mí me parece que si nosotros nos paramos en esta cuestión de mirar de otra manera a otras culturas que no sean estrictamente la occidental, a la cual nos ha conformado de alguna manera, esto es uno de los conceptos que se maneja. Y la teoría occidental no sé si nos ha llevado a lugares mucho mejores. Pero además son cosas que van a ver que, lo vamos a ver en breve, e incluso en este texto figura, que no están tan alejadas de las cuestiones. O sea, ahí aparece en este texto que aparece que Platón decía que a los artistas había que erradicarlos de la ciudad ideal, ¿no? Y explica por qué, y tiene que ver con esto. Tiene que ver con que sentía que la actividad artística sí establecía algún tipo de relación con lo real, pero establecía una relación muy degradada, pero establecía un tipo de relación. Y vos decís, bueno, Platón, hace 2500 años, ¿no? Pero haciendo todo el salto y después y con diferencia de nada con Kant, que va a decir, no, el arte es lo desinteresado, y que no es ningún estúpido, ¿eh? Hay que tenerlo, hay que pensarlo, lo que el tipo dice, pero que vino 2 segundos después, de la misma manera que Aristóteles le corrige casi enseguida, o le hace una posición alternativa a la de Platón, Hegel, enseguida después de que Kant dice esto de lo desinteresado, le dice, no, pero el arte es muy importante porque se vincula de una manera específica con la idea. De hecho, por eso eran idealistas tanto Platón como Hegel, a pesar de estar diferenciados por tantos siglos entre ellos, ¿no? El arte establece una relación con la idea y por lo tanto nos sirve para explorar de alguna manera esa idea y entonces tiene una utilidad, ¿no? Y vuelve al tema de la utilidad. Cambia el objeto de la utilidad, pero vuelve al tema de la utilidad. O sea que en realidad, en un montón de posiciones, incluso dentro de la historia occidental, es minoritaria la porción, que sin embargo es algo que más o menos, que de hecho es la función artística en este momento, en el dispositivo cultural, ¿cuál es? Les pregunto. O sea, ¿qué se espera y ya no de Bad Bunny? ¿Qué se espera de Barenboim? No sé, ¿qué se espera? ¿Qué piensan que se espera socialmente? Y ya ahí me da la sensación de que, como en esos niveles, digamos, está muy atado a la artistas, así como muy del 1800 para adelante, digamos, ¿no? Esta cosa de que tiene que ser alguien
que sea prácticamente perfecto, que sea innovador, que traiga como una cierta disrupción en sus creaciones, ¿no? Como con ese ideal del artista de que... Eso pero hay tantas cosas en lo que dijiste que no sé por dónde empezar. Hay varias, no, pues están todas buenísimas y son todas ciertas. Hay una cosa que tiene que ver con el genio, no sé si está en este texto, pero en uno de los que vamos a hablar está, que es un invento kantiano. De nuevo, el artista es el genio que... o sea, pero si es el genio, que aparece uno cada tanto, solo nos sirve como una especie de decir, loco, qué genio, pero socialmente no, porque no está en el mismo nivel, o sea, no produce un conocimiento socialmente repartible, sino que expone su genio, ¿no? O sea, y más que la admiración no se puede hacer nada con eso. Por otro lado, también lo que vos decías, que traiga algo disruptivo, algo del tipo de la novedad, eso es más bien hegeliano, en el sentido de que, y está también, es algo que pasa en los, si digo 500 me parece que me excedo, pero bueno, pongamos los 500 años desde el 1600 hasta a esta altura, donde se desarrolla la noción en la historia, que es algo que va a exponer Hegel, por ejemplo, de lo que Marx creo que le debe sus peores argumentos a esa dependencia con ese concepto hegeliano de progreso, de que la historia tiene una teleología, palabra muy filosófica, pero o sea que tiene un final último al cual está haciendo, que la usaba Aristóteles también esa palabra, o sea que hay un final último desde el cual está tirando la historia y que todo hace que la historia no pueda tener otra cuestión que terminar en un determinado lugar. Bueno, ese concepto también se extrapoló al arte, y el arte entonces siempre tenía que ir encontrando maneras nuevas que expusieran el, el progreso, o sea, el arte tenía que ser mejor, o sea, no y en todo momento se piensa como mejor, o sea, los hijos de Bach pensaban que eran mejores que el aburrido del padre. Está bien, pues, si no, no compondrían, pero esa dialéctica se estableció, o sea, y que Beethoven era la superación de Mozart, y que entonces Wagner era la superación. Y después, obviamente, la idea se deshilacha, porque ahí ya vemos que empieza a haber un delta de opciones donde esa línea, y por supuesto, la, la primera base de todo esto es que el arte europeo, que por supuesto ellos se señalaban a sí mismos y decían, nosotros somos la vanguardia, era superior al de las otras culturas que eran subsidiarias o estaban atrasadas o no habían llegado al estadio de desarrollo que había llegado a la cultura europea, ¿no? Pero todo se puede decir que hay una cultura que está por adelante por el hecho de que hay una noción de que hay un adelante, digamos, ¿no? O sea, si no aceptamos que hay un adelante, ¿cómo podemos decir que esa cultura? Está bien, eso además al mismo tiempo, obviamente uno puede dar la vuelta y decir, y qué conveniente para los europeos decir que ellos estaban más avanzados, porque eso justificaba un montón de cuestiones y te decían, no, pero mire, nosotros somos tan magnánimos que le mostramos a estos que todavía están con la flauta de Pan, nuestra música es sinfónica, mucho es otra cosa. Y sin embargo, esa idea de progresividad duró muy poquito y es muy difícil de sostenerla, incluso en pensadores tan sólidos como Hegel o Marx, que obviamente además cada uno tenía su concepto de dónde iba a terminar todo. Hegel, como le pagaba el Federico Guillermo de Prusia, era, y acá estamos bárbaros, así que de acá no vamos a salir porque llegamos al desarrollo máximo. Desgraciadamente, desgraciadamente o no, en ese caso no sé si desgraciadamente, pero la historia siguió y la historia sigue, y hace poco hubo un pseudo pensador, pseudo hegeliano, también anunciaba el fin de la historia, ¿no? Este tal Fukuyama que se promocionó tanto en la época de que se había caído la Unión Soviética, entonces supuestamente se había acabado la historia porque ya no había antagonismo.
y los antagonismos después le cayeron en forma de bombazos a las Torres Gemelas, y ahora le aparece otro competidor al capitalismo supuestamente democrático y supuestamente de instituciones republicanas, que son otros tipos de regímenes. Entonces, ya como que uno empieza a perder un poco la confianza en eso de que hacia adelante, que como dijo Spinetta, mañana es mejor. Mañana será mejor si se construye un mañana mejor, si no, será peor. O, bueno, si es que tenemos fe en que podemos construir un futuro, eso es otra, es otra discusión que se puede hacer. Pero bueno, nos fuimos un poquito. Lo que sí, volviendo a esto, es muy importante este concepto que es para mí uno de los ejes que vamos a estar montando permanentemente, es una visión. Por eso en una de las unidades que puse en el programa, en la segunda, en la de la música, puse una ética de la música. Y no quiere decir que yo sepa cuál es el posicionamiento ético que tiene que tener el músico, pero tiene que ver con esta pregunta de ¿para qué? ¿No? O sea, sí, la música existe, es un hecho que existe, es una actividad de la cultura humana. Ahora, nosotros que la hacemos, ¿sabemos para qué la estamos haciendo? Para determinar para qué, tenemos que determinar cuáles son las posibilidades de hacer, en qué ámbitos, ¿no? O sea, si se abarca solo el ámbito de lo estético cerrado, como pretendía Kant, si hay una cuestión que excede eso, si puede configurar otro tipo de, o abarcar otro ámbito de las experiencias humanas, más amplio, si se vincula con otro tipo de preocupaciones humanas. Bueno, acá estábamos viendo que para señores que ni siquiera tenían escritura, ¿no? Ya un montón de temas de representaciones que ahora podríamos considerar artísticas, o que se vinculan con el campo de lo estético, se vinculan con el campo de lo estético a partir de una sensación de funcionalidad que no era simplemente pinto bisontes, caso bisontes, sino que existía la intención de influir o de entrar en un universo distinto de la cotidianeidad, donde esa realidad podía ser operada, donde con estas cuestiones había otra manera de tener una operatividad, además de agazaparse con las boleadoras atrás de una roca, digamos, ¿no? Entonces y que estaba vinculado no solo con los toros, los bisontes, los avestruces o los mamuts, sino que también con la lluvia, y más adelante cambian todas las religiones para, en vez de pedir que aparezcan los toros y que los árboles den buenos frutos, empiezan a pedir que las cosechas crezcan, que no haya sequía, que no haya langostas, que no haya, o sea, ¿no? Pero el concepto es el mismo, o sea, hay una forma de operatividad que trasciende la actividad directa con la que se está haciendo. O sea, no solo que nadie la descuidaba, ¿no? Por supuesto que si venían los topos a comerse la zanahoria, los señores iban a ir con un palo a pegarle a los topos. Pero aparte, ellos pensaban que había otro tipo de operatividad, y esa operatividad se complejiza, en tanto se complejiza el pensamiento acerca de cómo opera el mundo, ¿no? Si el mundo empieza a tener otra cosmogonía, la operatividad estética, lo que llamamos en este momento estética, se complejiza de la misma manera. Porque ya no es quiero este efecto, alguna linealidad de efectos, sino que bueno, tengo que complacer o tengo que fomentar de alguna manera esta armonía cósmica que yo siento que puede fundamentar el mundo, y al mismo tiempo evitar aquellas cosas, como lo vemos, o sea, la mitología que quieran, o sea, porque después nosotros a los griegos le damos una cierta preeminencia, pues
están diciendo lo mismo, o sea, bueno, que si el otro tira muchos rayos, que si Poseidón no sé, nos hunde los barcos, que no es tan distinto, ¿no? En todo caso es eso, o sea, hay en las cuestiones politeístas se trata de una especie de armonización de los contrarios, ¿no? O sea, bueno, nos excedimos en los favores a este, hay que darle bolilla a esta otra entidad, porque esta es la que regula esta otra necesidad. En las monoteístas siempre estabas yendo a la misma ventanilla, si se quiere, pero no era muy distinto, o sea, bueno, no, se enojó y nos mandó el diluvio, después se enoja y nos manda la sequía, o sea, pero siempre era que alguna macana te había mandado y había que repararla. Yo lo cuento así, es gracioso, pero yo le tengo mucho respeto a eso, o sea, yo al revés, yo pienso que si o sea, una frase que suelo decir, que si la danza de la lluvia no hiciera llover, no lo hubieran hecho. O sea, no existiría. Quizás no es así de directo, pero yo creo que es verdad que determinadas actividades simbólicas nos permiten operar con realidades que no están vinculadas con el plano de lo cotidiano. Leía, no tiene nada que ver lo que voy a decir, no tiene exactamente que ver lo que voy a decir, pero todavía recordaba una cosa que me habían, lo recordaba porque lo leía, una cosa que me habían contado, creo que me la contó Alejandro Iglesias en algún momento, y es que los hebreos utilizan la palabra pardés, que es paraíso en su idioma, que vieron que en hebreo no se cuentan las vocales, entonces pardés tiene 4 letras, ¿no? Como la visión de cómo opera todo texto, a lo cual nosotros le podemos aplicar esto a los textos estéticos, vamos a decirle, ¿no? A estas operaciones estéticas que están sucediendo. Y que ellos hablan de que la P habla del sentido literal, o sea, de lo concreto que está mostrando el texto bíblico en este caso, ¿no? La R habla del sentido alegórico, o sea, de usar lo que aparece en el texto bíblico como un ejemplo de virtudes morales, o como si fuera una fábula, ¿no? Digamos de alguna manera. La D tiene que ver con el sentido sapiencial, de conocimiento, ya estructura una verdad cosmogónica. Y la S habla del sentido místico, o sea, el sentido místico sería aquello, ese momento donde sí pasamos a ese otro estadio donde supuestamente operan otro tipo de leyes. Si vamos a leer un texto en algún momento, para mitad del juego, que habla que ese pensamiento no solo funciona, sino que es lo único que permitiría explicar determinadas cosas, ¿no? O sea, sí, que nosotros podemos pensar que eso existe o que no, pero si no pensamos en eso es muy difícil entender dónde operan determinadas cosas. Por ejemplo, llamémoslas las epifanías artísticas. O sea, cuando nosotros nos sentimos transportados por una obra artística. ¿Transportados a dónde? ¿No? Bueno, eso sigue siendo alejado un poco del texto, pero en el texto sigue diciendo esto. Habla de la famosa forma excedente. Entonces, él dice los argumentos que, él habla de, se puede cuestionar dicho argumento porque se apoya en una estética funcionalista. Sí, se apoya en una estética funcionalista, es lo que estamos diciendo, por más que esa funcionalidad después nosotros la podamos matizar de distintas maneras, ¿no? O sea, si nosotros pensamos que a partir de esto entramos en contacto con entidades a las que angélicas, pongamos, ¿no? Sigue siendo funcional. Es una manera a partir de la cual nosotros empezamos a participar de una realidad alternativa, etcétera, etcétera. Y ahí sigue diciendo todo lo mismo que venimos diciendo, ¿no? Es muy difícil explicarse el nacimiento de lo bello en el Paleolítico fuera de lo que llamamos la zona sagrada, a las cuales las tradiciones
hasta las sociedades tradicionales de hoy siguen reservándoles las bellas formas. Hay una parte de las palabras que estaba. Por ello resulta ingenuo atribuir a la forma accidente una falta de conciencia y de voluntad, pues no se logra por un mero azar, sino que se ajustan a patrones que a menudo llegan a ser muy estrictos. Sí, por supuesto, o sea, vos pensás que sí, que es esto, casi que si uno lo iba a decir todo de una manera muy grosera y me detuve porque no quiero quedar grabado en esa forma grosera, pero si creemos que existe una función, sea cual fuera, ¿cómo se mide el resultado? O sea, piensa en cualquier cosa que se mida por su funcionalidad. ¿Cómo? Bueno, en realidad ya dije la respuesta en la misma pregunta. ¿Cómo se mide que eso funciona, cumple esa función? Por resultados. O sea, es como un exacto. Es como los técnicos de fútbol. O sea, vos me podés contar que la táctica es así, o que todo, bueno, si perdés 5 partidos, no va. Acá pasa lo mismo, y hay gente que hace todos los años que decía este hombre que se desarrolló el ser humano, viene diciendo, los toros. Mira, los pinté de amarillo y tuve buena casa. Ahora los voy a probar, no conseguí tinturas rojas, tuve una casa espantosa. Y no, entonces no. Tengo que volver al amarillo, tengo que buscar entonces, eso va determinando que no se pueda hacer cualquier producto, sino que están en función de obtener un resultado. Quizás el rojo le place más a una determinada entidad, realidad, el amarillo le place más a otra, y entonces habrá de las dos, de acuerdo hacia cuál querés enfatizar tu ruego, por ejemplo, ¿no? Al mismo tiempo, ahí hay una... y ahí empieza la especialización, ¿no? Porque al que le sale mejor el amarillo, es al que le vamos a encargar que pinte la mayor cantidad de paredes en la cueva, porque este agarró la mano. Y al mismo tiempo, por eso hay muchas culturas que son muy estrictas, y muy difícil romper la tradición, y que plantean el problema de la innovación. Lo que nosotros pensamos, como hoy dijo Emilia, habló de que a los artistas que nosotros valoramos les pedimos innovación. Nosotros, en muchas culturas, el problema es justamente la innovación. O en todo caso, por eso ahí hay culturas, sobre todo las orientales, que son bastante estables en ese sentido, en esos criterios, y quizás las más tradicionales, o las más antiguas, digamos, donde todavía no está esta teorización, son más flexibles. ¿Por qué? Porque mientras vos me demuestres que esto funciona, y que esto funcione a veces, ya no tiene que ver con esta relación, por eso te estoy caricaturizando un poco y me voy a arrepentir. No tiene que ver con esta relación directa con el objeto. Por ejemplo, hay otro tipo de cosas que uno puede intentar conseguir. Por ejemplo, con la música, que un ritual funcione. Para que un ritual funcione, tiene que convocar la energía de la mayor cantidad de participantes, ¿no? Para convocar la energía de una mayor cantidad de participantes, podés hacer variaciones y digamos que en un recital de rock, ¿y cuál tocamos de bis? Esta. ¿Por qué? Porque tiene una efectividad ritual mayor que hace que en determinado momento de un concierto uno apele a determinada energética del sonido que hace que la gente, y cuando ordenás un disco, haces lo mismo, estás organizando un ritual. Entonces ahí se abre mucho más esa organización, o esa
posibilidad de innovación en realidad, en relación a lo que... Pero está bueno entender, en todo caso, ya sea que se hace más rígido o menos rígido, no es lo importante es entender que la búsqueda, incluso lo podemos pensar cuando los tenga los lunes, o sea, cuando uno empieza, ayer hablábamos, sí, no sé si estaban todos, pero hablábamos de la versión estratégica, la versión psicoacústica, ¿no? En realidad es, ¿se acuerdan de eso? Los que estaban, sí. No, nadie se acuerda, por lo que no lo explico. Que decía, bueno, lo explico brevemente, o sea, yo hablaba como que en la obra, el compositor, estábamos escuchando la obra de Ricardo Mandolini, y hablábamos de que el compositor iba desarrollando distintas estrategias para optimizar el efecto del discurso. Y Juan Pablo me agregaba que eso estaba muy vinculado a la psicoacústica, o sea, el efecto que lo acústico producía en el que lo escuchaba. Y las dos cosas están relacionadas en definitiva, porque lo mismo que le pasa al que estaba pintando los toros en la Cueva de Altamira, o sea, vos desarrollás determinadas estrategias en una función, en una dirección determinada, que cumple una determinada función. Ya dijimos, lo de la música, incluso la actual, puede ser esta especie de generar una especie de participación común, aunque más no sea con el que te escucha con auriculares, no importa, pero generar un puente de comunicación o un puente de participación, diría yo, más que de comunicación. Y por un lado, la parte que yo llamaba estrategia es la parte de proposición, y la parte que Juan Pablo llamaba de psicoacústica es la parte de verificación de los resultados. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, en ese sentido, es lo mismo que le pasó a todas las culturas. El tema es siempre entender, entonces, es entender que es bastante, por lo menos desde el punto de vista poético, poético sería casi lo opuesto de estético, ¿no? O de estésico. Poético es de la parte de la producción de un hecho que uno piensa que puede ser percibido como estético, el que está puesto del lado, eso hay un musicólogo francés que divide toda la música en esos tres paradigmas, y que el del medio no sé si lo entiendo mucho, o no sé si yo no lo entiendo, o que no me gusta cómo está categorizado, porque él habla de un nivel poético, un nivel estésico y un nivel neutro. Y él más o menos se refiere al nivel neutro como al nivel del fenómeno, y lo vincula mucho con la partitura, y eso ya, y a pesar de que el tipo ha hecho trabajos musicológicos, pero entonces que estudió a los esquimales, y entonces se basaba en las transcripciones, pero como que según el hombre habría un lugar de la realidad, que sería este lugar neutro, ¿no? Y lo poético tiene que ver con las intenciones o todo lo que la persona propone, y lo estético con toda aquella parte de la recepción. Yo creo que está todo bastante más mezclado, y no sé si hay un lugar neutro, y si hay un lugar neutro sí, es el fenómeno, pero el fenómeno, la misma palabra fenómeno, o sea, ¿cuál es la diferencia o qué significa fenómeno? Ya sea para cualquier teoría, para la fenomenología, está vinculada con lo que se nos aparece a nosotros, ¿no? O sea, la diferencia en Kant, por ejemplo, entre fenómeno y nómeno, es que el fenómeno es lo que se nos muestra a nosotros. O sea, yo acá siendo un estante, los veo a ustedes, o sea, para mí todos esos son fenómenos. Yo no, lo que dice Kant, no importa en este caso, pero que al nómeno no puedo acceder, pues yo no puedo percibir la realidad de lo que es. Yo puedo percibir lo que percibo. Entonces, lo que percibo son los fenómenos. Entonces, y el arte está evidentemente vinculado con lo fenoménico, ¿no? Por eso a veces hablamos de un análisis fenoménico, o sea, no presuponer
lo que la persona quiso hacer en determinado estilo, sino escuchar qué es lo que está pasando y que me diga, tratar de conceptualizar sobre los fenómenos que están ocurriendo. Que obviamente van a tener una mediación a partir de lo que cada uno piensa, de lo que cada uno sabe, etcétera, etcétera. Pero intentar suspender todo lo posible, que eso se llama, en la corriente fenomenológica de la filosofía, se llama epogé, que quiere decir, la palabra griega, que quiere decir como despojarse de todo preconcepto. Di toda una vuelta, de nuevo. Así van a ser las clases en general. Salvo cuando ustedes me bajen a tierra, van a ser así, que me voy yendo por las ramas. Bueno, acá está, esta parte está interesante, esta parte de las tres cosas, y aunque, de nuevo, está discutible. Dice que, pensando en esta concepción de un poco de lo que hablaba sobre la forma excedente, que hay tres niveles. Hay un primer nivel que es conciencia de la forma que se debe dar al objeto para que pueda provocar el efecto mágico deseado. De nuevo, o sea, suspendamos la conceptualización negativa, sí, nosotros negativa, ¿no? O sea, el efecto deseado llamaría yo, sacaría lo de mágico. Dice, dos, conciencia del buen trabajo indispensable, es lo que decíamos recién. Empieza a existir, a valorarse una determinada técnica, pero la técnica viene determinada por la finalidad. O sea, ¿cómo sabemos si alguien tiene una buena técnica? Bueno, en tanto y en cuanto su producto, lo producido por la persona que lo hace, obtiene el resultado que se buscaba anteriormente. Todo esto está muy... Son conceptos que por ejemplo, cuando veamos cómo lo piensan en India, se usan muchísimo. Bueno, y o sea, esta es la 2 sería la técnica y la 3 sería oficio, o sea, aquel que desarrolla su experiencia para obtener la técnica, o sea, que a partir de la experiencia y la repetición obtiene la técnica, y la técnica es la que obtiene el resultado. Entonces, en definitiva, si bien, por eso él habla de niveles, porque en realidad son niveles descendentes, ¿no? O sea, el 1 explica el 2 explica el 3. No son niveles equiparables, sino que bueno, acá está lo que decíamos sobre las palabras. Dice, está hablando de África, del África negra. Dice, para estos pueblos el concepto de belleza estaría asimilado al de verdad, lo cual es lo mismo que dice Platón, exactamente. Y sobre todo al de eficacia. Que hay que ver si eso... si son tan fáciles de separar uno del otro. Porque la eficacia es eficacia para alcanzar la verdad, ¿no? Cuando se habla, o sea, no son eficaces, aunque la verdad sea esto que decíamos, o sea, la verdad al principio uno dice eficacia para hacer la danza de la lluvia para que llueva. Bueno, la eficacia puede tener que ver con lograr que llueva, pero al mismo tiempo, cuando uno logra perfeccionar el ritual para hacer que el ritual de la danza de la lluvia hace que uno llueva, quiere decir que comprendió la verdad que sustenta al mundo natural, o sea, que subyace al mundo natural. Logra explicarse por qué en un momento llueve y en otro momento no. Entonces adquiere una noción de verdad, porque adquiere a partir de esa práctica adquiere una noción cosmológica. ¿Se entiende? Que no es tan difícil. Dice que está... Me gusta, yo te lo digo nada más porque me gusta esto de que dice que tienen palabras como tar y rafet para referirse a la belleza masculina. Habría que ver por qué usan esas palabras solo para la belleza masculina, que acá no está explicado. Y para las muchachas bonitas existe la palabra bajai, traducida como bondad y también como promesa de felicidad. Eso, de nuevo, y eso no... De nuevo es complicado, o sea, no es complicado. Abre todo otro panorama que tiene que ver con
no sé si esto lo discutíamos creo un poquito el otro día, cuando les pedía los ejemplos a ustedes de qué tipo de cosas les parecían bellas. Promesa de felicidad sería una especie de satisfacción personal o social, digamos, ¿no? O sea, de alguna necesidad personal y social. Cuando eso o sea, la erupción de un volcán puede ser bella, según ese criterio, no, porque ¿qué satisfacción nos puede traer? ¿Un panqueque quemado al rum puede ser bello? Según esta definición, sí, porque es una promesa de felicidad de alguna manera, ¿no? Entonces, eso le va a hacer decir a Platón que no todas las cosas agradables resultan bellas. ¿Por qué? Porque justamente no todas las promesas de satisfacción o de felicidad nos llevan, para Platón, a comprender una verdad ulterior, sino que simplemente nos llevan a la satisfacción de alguna necesidad o de algún anhelo que tenemos en ese momento. Entonces, acá los Wolf de Senegal nos plantean otro problema interesante. Y acá otra cosa que es todo lo que se plantean estos africanos, es lo mismo que se plantea Platón. Dice, para las obras de arte, esta lengua registra los términos dieca, yem y mat, traducidos como que conviene, que está en condiciones y que es perfecto respectivamente. Bueno, el problema es qué se define como que conviene, qué se define como que está en condiciones y qué se denomina como que es perfecto. O sea, ahí la funcionalidad depende más de la cosmovisión general que de la aplicación estricta del concepto al objeto. O sea, porque lo que conviene puede convenir, es lo que decíamos recién. Si lo que conviene es que la herramienta cumpla con su función, no necesita el soporte estético. Si lo que conviene es que no solo favorezca una determinada resolución de una necesidad inmediata, sino que eso al mismo tiempo genere condiciones de bienestar general, ¿no? y de comprensión o del manejo de realidades que por ahí no son tan fáciles de manejar de otra manera, va a ser una cosa que conviene. Por supuesto que es un debate, qué cosa está de cada lado, digamos, ¿no? O sea, y por eso es que en toda la Edad Media los artesanos, los músicos, los pintores, los herreros, estaban todos dentro del mismo paquete en cuanto a lo social. Todos hacían cosas que traían un beneficio social, que necesitaba algún tipo de técnica específica y que es vinculada con la satisfacción de una necesidad. Vamos un ratito más y ya lo dejo. Acá es lo que decíamos al principio, se afirmó que lo estético configura una categoría universal, pero esto no equivale a decir que se cifra siempre en los mismos elementos. Lo que una cultura considera estético, otra lo despreciará por completo. Acá hay una cosa interesante que no es acá. Esto está piola. Dice, hoy, luego de la desacralización producida por la concepción occidental del arte, desacralización, o sea, esta pérdida de relación con la pérdida de relación con la confianza en que la palabra puede tener, la palabra o el texto o el arte puede tener algún tipo de influencia sobre algo que está más allá. Incluso las teorías filosóficas más modernas hablan de la imposibilidad
prácticamente bueno, ¿quién citó a Lacan hoy? ¿Emi? ¿Vos? ¿O Fer que se fue? Creo que Víctor. Víctor. Lacan que dice, no hay relación sexual, dice, es una de sus unos aforismos, digamos, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que no hay capacidad de relacionarte, o sea, y eso va también a otros aspectos del discurso, ¿no? Que no hay posibilidad de que los malentendidos que surgen de la propia utilización del lenguaje, donde cada uno atribuye una determinada jerarquía a las distintas instancias del lenguaje, por ejemplo, permita que exista una relación, o sea, que se establezca una relación ni siquiera entre seres humanos o entre personas, por más que se conozcan mucho, lo que fuera, o sea, siempre hay un malentendido que subyace a toda relación humana, lo cual tiene lógica lo que dice, yo no niego que tenga lógica. Ahora está muy involucrado en esta cuestión de la pérdida de que si dos personas refieren a un mismo espacio de verdad, llamémoslo el lenguaje, llamémoslo el arte, llamémoslo el rito, la religión, eso no va a producir un espacio común, ¿no? Y eso es muy, muy moderno, o sea, la imposibilidad de generar comunes. Bueno, de ahí también se despliegan un montón de problemas políticos, ¿no? Porque entonces toda imposición, o sea, o toda, eso también lo analizan para que vean que todo eso lo analiza la Clau, que también está de moda, digamos, y que no es Lacan, pero que lo analizan en relación a lo político, o sea, de qué manera intereses o grupos sociales con muy diferente utilización de los recursos simbólicos pueden llegar a unirse para hacer una cosa en común, como cualquier movimiento social, como una revolución o como un estado político de cosas en un determinado momento. O sea, el tipo dice que hay una especie de equívoco donde todos creen que la palabra X, supongamos la palabra justicia social, quiere decir una cosa, y para cada uno quiere decir cosas diferentes, pero igual se pueden articular entre todas porque todas de alguna manera se vinculan con ese concepto general, a pesar de que no quiera decir exactamente lo mismo para todos. Eso es lo que es una forma de salvar a lo político, o sea, la noción de acción común de una determinada cantidad de gente, y a nosotros nos interpela terriblemente, porque lo que nosotros decimos, nosotros nos vamos a poner a hacer música, ¿para quién? ¿No? Vuelve a ser el para qué que yo decía al principio, ¿no? Pero cuando hacemos música, creemos que estamos volcando al mundo una cuestión donde otra gente puede incorporarse de la manera que sea, ¿no? O sea, ni siquiera quiere decir que se baje un mensaje, pero que permita a un otro incorporarse. Por un lado, la experiencia parece indicar que sí, digamos, ¿no? O sea, lo más burdo del mundo es decir, sí, porque la gente va a escuchar música, así como hubo música durante toda la historia de la humanidad. Y sin embargo, esto no deja de estar... No, ¿qué escucha alguien cuando yo le muestro mi voz? Y en ese sentido, esta pérdida de la confianza en lo que estamos haciendo también nos afecta. O sea, en ese sentido, lo que cuando se hacía un ritual candomblé en África, digamos, en Nigeria, ¿no? Son de Nigeria, ¿no? O de Senegal, el rito candomblé. Es en el año 1300. La gente, yo no sé si no le pasaba lo mismo, que ahora podemos debatir acerca de si a todo el mundo lo implicaba, pero la gente por lo menos se sentía que estaba implicada en una actividad común, a la cual se le otorgaba un significado cultural establecido, al cual todo, de alguna manera, respondían, incluso tenían roles determinados en función de esa ritualidad.
eso, en estos pseudo rituales que hacemos nosotros, como por ejemplo conciertos, ¿no? Que no son rituales, pueden serlo, pero no necesariamente lo son. ¿Estamos seguros de que la gente participa y puede entender de manera común o establecer patrones comunes acerca de lo que está sucediendo en ese lugar? Bueno, eso habrá que ver si nos influye en la manera en que hacemos la música, ¿no? Entonces, por eso él empieza la frase diciendo: luego de la desacralización producida por la concepción occidental del arte, la magia sigue rondando a lo estético, aunque en este contexto no debe ser tomada como una remisión al mundo sobrenatural, sino más bien a lo maravilloso entendido como lo extra cotidiano, sorprendente o particularmente intenso, que produce una fuerte emoción al receptor. Sí, o sea, cuando dice lo extra cotidiano, sorprendente o particularmente intenso, yo no sé, incluso cuando dice maravilloso, o sea, ¿en qué se diferencia de a una revisión al mundo sobrenatural, digamos, ¿no? O sea, bueno, está bien, habría que ver cómo explicamos nosotros que algo sucede extracotidiano, o que algo nos sorprende, o que algo es particularmente intenso. Si lo podemos explicar como una intensificación de lo cotidiano, o como algo de un orden distinto, ¿no? Esa es una discusión que se va a dar, o sea, cuando alguien dice: no, tuve un hijo, es un milagro. Es un milagro verdaderamente porque no hay una capacidad de entenderlo en las condiciones del mundo natural, al que tenemos un acceso directo por los sentidos y con el que los manejamos y operamos sobre él, o es una metáfora, es decir, es un milagro, y en realidad lo que estamos diciendo es algo que conjuga una serie de elementos que confluyen en un punto determinado, y entonces hace una experiencia muy intensa sobre eso. Bueno, eso es algo que vamos a tener que pensar. O sea, ¿qué pasa cuando nosotros hacemos una música y sentimos que, como dice acá, produce una fuerte emoción en el receptor? Primero, es la emoción el objetivo que buscamos cuando hacemos música, es emocionar a alguien. ¿Y qué es una emoción? Y en todo caso, ¿para qué sirve despertar emoción? Bueno, pero me interesaba llegar a la frase que sigue, que es agregar 3 modalidades más a lo bello. O sea, perdón, estos cuadraditos es un problema del... No sé si eran comillas, puede ser que fueran. A tal emoción se puede acceder por la puerta de lo bello, la cual sería la principal, pero no solo por ella. Sánchez Vázquez, que es el del libro que estaba citado antes, añade 3 modalidades más: lo sublime, lo trágico y lo cómico. Bueno, por supuesto cada una habría que definirla para entender de qué se trata, todas ellas. En algún momento lo vamos a hacer. Pero está claro que la palabra bello muchas veces no nos es suficiente, ¿no? para explicar, bueno, con lo cómico como que es evidente, ¿no? Lo cómico también interpela alguna parte, por un lado, como dice este señor, de lo emocional, y por otro lado, incluso lo podríamos pensar como una especie de acceso al conocimiento por otras vías, ¿no? O sea, lo cómico genera una mirada específica, generalmente vinculada con la distorsión de lo que nosotros damos por sentado, ya sean eventos, sobre todo eventos definidos culturalmente, a los que les otorgamos una significación distinta, y eso nos permite hacer una evaluación crítica sobre ese mismo evento. Lo trágico tiene más bien, o sea, pero ¿por qué lo trágico? O sea, ¿por qué Doña Rosita la soltera, o los clásicos de los griegos, o Hamlet, que terminan muriendo todos los personajes, nos parece bello?
¿Con qué se vincula eso? Evidentemente no tiene que ver con la proporción de las formas, aunque estén cuidadas. Hay una interpelación a otro tipo de posicionamiento frente a la experiencia humana, ¿no? Y lo trágico que para los, no sé, los que hayan leído algo, pero si no, lo podemos después ver, está vinculado a cierta condición de fatalidad. Por eso hablamos de la experiencia humana, porque la experiencia humana o la condición humana también tiene una cierta condición de fatalidad, ¿no? O sea, empieza y termina. En ese sentido, todos somos fatalmente trágicos, aún que nuestra vida sea muy, muy feliz y no esté manejada estrictamente por un destino o por un sino. Pero sin embargo hay un sino final para todos, ¿no? Que tiene que ver con esta finalización. Y lo sublime tiene que ver con aquello que nos maravilla, pero en algún punto nos excede. Que ahí Kant por eso lo va a vincular mucho con la cuestión de lo natural, ¿no? Igual después lo vamos a definir todas las categorías, pero lo que quiero es, nosotros venimos hablando de lo estético como de lo bello, y este hombre agrega ciertas variantes, que no son solo variantes, sino que son otros ángulos distintos para acceder a lo estético, y que muchas veces, si no nos explica por qué, o sea, no se explica la estética, como dice él, creo, en este texto o en otro, y vamos a ver un texto, sí, está en este texto acá, no solo en el texto, sino lo mencionado de los aztecas, que lo menciona en la primera parte. No se entiende el arte azteca. El arte azteca básicamente está muy vinculado a lo funerario, al concepto de finalidad de la vida, a una especie de divinización del proceso de muerte, al proceso de destrucción, pero no solo en el mundo azteca, o sea, en todas las cosmogonías, y no solo en las cosmogonías, o sea, no existe el Olimpo griego, sino está Plutón, digamos, ¿no? O sea, siempre, y no solo Plutón, las parcas, hay un montón de elementos que tienen que ver con esta noción de la experiencia humana, donde hay algo de una experiencia de disgregación, de muerte, etcétera, y eso encuentra su lugar en la representación artística, porque justamente, cuando hablo de la expresión artística, es muy difícil no tropezarse con las palabras, pero en la expresión, porque justamente si hablábamos de que lo estético se vincula con tratar de operar sobre sobre el universo de lo que no es manejable, y bueno, que todas estas salvo lo cómico, digamos, que en realidad para mí tiene el aspecto opuesto, digamos, ¿no? Muy importante, pero lo sublime y lo trágico son dos partes de la experiencia de lo inmanejable, ¿sí? Lo sublime, las experiencias más sublime, la experiencia del amor, la experiencia de las experiencias místicas, todo eso, y las experiencias de inconmensurabilidad de la belleza natural, que puede ser desde una cascada a una lluvia de meteoritos. Todo es algo sobre lo que aún hoy no podemos manejar, ¿no? Y lo trágico tiene que ver con esto, ¿no? Con el discurrir temporal y la sensación de... Hay la frase trágica de los griegos es: el hombre lo que mejor podría haber pasado es no haber nacido, dice, ¿no? Ahí está cifrado la cuestión de lo trágico, o sea... Hola, buenas noches. ¿Para qué existir
si en definitiva es para hacer un trayecto y terminar de nuevo en la nada, digamos. Entonces, para eso mejor no haber nacido. Lo cómico está bueno, sobre todo los ejemplos que pasan en este libro están buenos, pero lo podemos saber en cualquier lado. Está bueno porque es una manera de acercarse a esas realidades, o incluso se puede hacer comicidad sobre todo esto que estamos hablando, que da sustento a la experiencia estética, o sea, sobre los mismos dioses. Y de hecho siempre en las religiones serias, vamos a decirlo, las religiones más antiguas o más tradicionales, que después se pierde un poco con el desarrollo de los sistemas más monoteístas, aunque siempre aparece en algún lado, como por ejemplo en el cristianismo de la Edad Media, deben conocer, bueno, hay un estudio famoso de Bakhtin acerca del carnaval, etcétera, etcétera. Pero eso, o sea, siempre hay un momento de posibilidad de cuestionar todo el orden, incluso ese orden jerárquico que impone una determinada cosmogonía. En un determinado momento, hasta eso tiene que ser subvertido. Hasta el dios más venerado tiene que ser posible de ser cuestionado y de generar un tipo de relajación en relación a esas posiciones rígidas. De nuevo, en el cristianismo existía el día de los locos, o el día donde había un día donde en la Edad Media se le ponían las togas y los atributos de los sacerdotes a un burro, se lo ponía en el altar, y todo esto permitido por la religión oficial, digamos, ¿no? Que entendía, a pesar de que uno tiene esa imagen de que eran muy, muy rígidos, entendían que de alguna manera tenía que, para poder sostener ese andamiaje tan vinculado a un determinado orden, tenía que existir la válvula de escape de la posibilidad de cuestionarlo, aunque más no sea durante algún tiempo, que era el tiempo de lo permitido. Pero siempre hay, en ese sentido, también está el tema del tiempo, es un tema que tiene mucho que ver con lo bello, y que tiene que ver con la música además, pero además tiene que ver con lo social. O sea, nosotros tenemos en nuestra sociedad esta cuestión de que yo puedo acceder a lo bello o a lo cómico o a lo trágico en cualquier momento, ¿no? O sea, enciendo la tele y quiero ver una linda película, bien, una buena película, y lo hago. Y sin embargo hay una ecología de los tiempos en ese sentido también que marcó esto, cuando, o sea, si lo bello estaba vinculado a los rituales ocurrían en un determinado momento. Y aún, por eso en la sociedad que hizo toda la transición partiendo de esos mismos conceptos, como la sociedad moderna, no la de ahora, sino la moderna del siglo, bueno, los conciertos eran los jueves de concierto, por ahí, ¿no? O sea, no, entonces hay un espacio que se dedica específicamente a lo bello, porque lo bello también hay que construirlo a partir de una puesta en escena, digamos, ¿no? Específica, que en el caso del Teatro Colón de la Argentina es ponerse el saco, la corbata, etcétera, etcétera. Lo cual, obviamente que ahí ya hay una degradación enorme de lo que era, de lo que en algún momento era un ritual comunitario, a pasar a ser un ritual que sigue siendo comunitario, pero que está basado en fundamentos mucho más lábiles. Pero todavía reconocían esta idea de que para acceder o sea, que había que preparar de la misma manera que, en definitiva, después que las misas eran en un momento a una determinada hora del día, pero no eran todo el día, ni podías acceder en cualquier momento del día, y después pasaron a ser un día a la semana, y en todas las religiones hay un día dedicado al culto de determinada divinidad, o un mes, o una fiesta específica. Todo eso tiene que ver con la necesidad de
establecer, o sea, si, de nuevo, si esto estaba vinculado a una cosa que tenía un objetivo, y si tenía un objetivo es que cumplía una función, y esa función implicaba algún tipo de disrupción con con la visión de lo cotidiano, aunque después vamos a hablar de otras cosas que eran más cotidianas, como por ejemplo los cantos que podían surgir en relación al momento de cosechar, etcétera, pero también o sea, también tienen una regulación estricta de cuándo se hacen y cuándo no. Como los ragas hindúes, que hay raga de la mañana, raga del mediodía, y a ningún, no hindúes, sino indios, perdón, también hindúes, pero a ningún indio se le ocurre tocar el del mediodía a la mañana. Pero no porque esté prohibido, sino porque no tiene sentido, digamos, o sea, carece de sentido. No se imbrica en el universo simbólico en el cual está construido. O sea, para ellos es obvio que este es del mediodía y este es de la mañana. Porque entienden por qué. Es una cosa o la otra. Bueno, entonces, esta dialéctica entre espacios sagrados, como decía ahí, de alguna manera sagrados, o sea, de una especial concentración simbólica, llamémoslo, ¿no? Aquella donde se iban donde el grupo social, grande, chico, o grupos incluso minúsculos, pequeñas familias o lo que fuera, iban a dedicarse a la operación sobre determinadas realidades diferentes, no sabemos qué, pero diferentes a lo que es lo cotidiano, tenían que encontrar un ámbito específico. Y todavía es así que nosotros seguimos vinculando al hecho estético con esos espacios. Y por eso se le genera, lo que pasa es que hay toda no quiero decir como una degradación, me gustó la degradación, que aunque sea una degradación, está bueno porque uno puede encontrar pistas de por qué esas cosas se ordenaban de determinada manera. Y en todo caso, uno puede tratar de agregarle intensidad o sentido a esas actividades de manera tal de que ya no estén degradadas, sino que vuelvan a adquirir esa condición. Y no niego que eso sucede muchas veces, o sea, que puede suceder, y que muchas veces obviamente ahora es mucho más difícil obtener un consenso social, como el del que decíamos antes, que participaba de un ritual del candomblé en Senegal, pero sin embargo a veces puede pasar en una relación mucho más individual entre el que genera la poiesis del hecho artístico y nosotros en tanto receptores, o si nosotros estamos del lugar poético, encontrar determinadas presencias que complementen ese espacio, entre comillas, sagrado o sacro, ¿no? Que creo que lo dice Colombia en algún momento, ese espacio sacro no en un sentido de que tenga una religión determinada, sino de intensificación de la interacción con realidades no cotidianas, vamos a llamarlo. Una definición por ahora provisoria. Después ustedes me corregirán si les parece otra cosa. Bueno, a partir de acá, el tipo se pone a explicar un poco lo de Kant, que nosotros también lo vamos a leer. Pues, él hace como esta diferencia. Bueno, acá está todo lo mismo que veníamos hablando acerca de lo trágico. Y el que dice que en realidad todas esas diferenciaciones son no tan específicas. Pero él hace como, en este párrafo, para mí lo hace demasiado rápido, dice, ya alejados del ámbito del mito y la religión, cabe afirmar, o sea, lo que quiere decir es, desde otra óptica donde nos
no fundamos nuestra definición de lo estético en el ámbito del mito y la religión, que ya dijimos que no necesariamente es mito o religión, pero sí un tipo de funcionalidad específica, dice, esta es la otra mirada. Cabe afirmar que lo estético es todo aquello capaz de suscitar una percepción desinteresada. A esto vamos a volver ahora cuando veamos directamente acá. Entonces, y dice justamente que para Kant es todo lo contrario. Dice, un objeto puede tener una función utilitaria, pero el juicio estético prescindirá de ella, asignándole ninguna relevancia. Entonces, si yo, bueno, ahí creo que lo dice, si yo ahí le pongo plumas a mi lanza, porque pienso que voy a cazar mejores avestruces, teñí las plumas de verde, porque voy a cazarme, bueno, según una visión desde este punto de vista, pueden ser que las plumas sean bellas, pero no tienen que ver con su eficacia simbólica, sino que serán bellas por otras razones. Lo que pasa es que esas otras razones, en el mismo Kant, que no es, de nuevo, no es ningún sonso, no quedan, prefiero que saquen ustedes esa conclusión, pero digo, ¿se fundamentan en qué? Porque cuando Kant habla de lo que a él le parece, lo armonioso, el manejo de las formas, etc., está hablando de la estética que había en Austria en el siglo XVIII, o sea, que por lo que hablábamos recién, o sea, la imagen de Huitzilopochtli de los aztecas tiene simetrías, tiene juegos de las formas, pero no apela a lo armonioso. O sea, no. Entonces, y además, en todo caso, ¿cómo se explicaría las preferencias diferentes de cada cultura en relación a lo que les parece armonioso, lo que les parece bello, ¿no? Pero está buena, o sea, no deja de ser, sí, chao, Vane, no te das problema. Ya terminamos, Ivo. Lo que está buena, porque es cierto que esa definición de que, por eso dice que, en este caso dice que el juicio, ahí está, acá, dice, el juicio estético es también, después vamos a hablar del propio Kant, es también, según Kant, esencialmente contemplativo, amoral y exento de todo pragmatismo. Lo de exento de todo pragmatismo es lo que hablábamos de que no tiene una funcionalidad. Amoral es lo que hablábamos de que no se inscribe en ninguna ética, o sea, no tiene un para qué que trascienda la esfera de lo estético. En todo caso, su para qué se agota en el mismo mundo de lo estético, o sea, no implica, como decían los africanos, o como yo les conté, que decía Platón, que es una manera de empezar a acceder a lo bello o a lo bueno. O sea, que la identificación de lo bello y lo bueno. No tiene ningún... Para Kant, ¿qué sentido tendría echar de su república a los artistas? Si el arte no genera ningún tipo de comportamiento en el ciudadano, digamos, ¿no? Porque no tiene un valor moral. Y esencialmente contemplativo nos obliga también cuando yo les decía recién, que a veces que nosotros por ahí buscábamos la posibilidad de establecer un lazo a partir de nuestra producción artística que genere que aquel que recibe esa producción participe en algo. Bueno, eso para Kant no existe, y eso está muy vinculado a que, a partir de Descartes, antecedente de Kant, claro, y a partir de ahí, de toda la cultura europea,
por lo menos hasta el siglo XX, la diferenciación entre sujeto y objeto es muy clara. Entonces, el objeto es artístico, el objeto es bello, y el sujeto lo mira desde afuera, ¿no? Lo constituye, porque lo constituye a partir de las categorías, como Kant, las categorías del tiempo y del espacio, las constituye a partir incluso de estos elementos categoriales de juicio, como lo bello o no lo bello. O sea, entonces el objeto está constituido por un montón de cosas que yo ya le impongo al objeto, pero el objeto está allá y yo estoy acá. ¿Ah? Entonces, es una concepción muy distinta a todas las, en general, a todas las tradicionales, donde primero no existe, o sea, hay una diferenciación mucho menos clara entre el sujeto individual y el sujeto social, ¿no? O sea, entre lo social y lo individual hay muchos grados de grises en el medio, donde uno está constituido tanto por lo social como por, o sea, esa concepción de los derechos del hombre de la Revolución Francesa es un enunciado de la modernidad. O sea, a nadie se le ocurre, y de hecho se puede ver todavía, y todavía tiene efectos políticos, en una sociedad oriental, que los derechos individuales puedan primar por sobre los derechos de la comunidad. Les parece un acto de egoísmo completo. Obviamente que no, y eso trae también muchos abusos para el otro lado, digo, no es que sea necesariamente bueno, pero eso informa la conciencia de un montón de gente, y la ha informado durante mucho tiempo, porque el hombre se ha constituido en comunidad, y lo que nosotros consideramos la base de la humanidad, que es el uno por uno del individuo, no lo ha sido durante mucho tiempo. O sea, durante mucho tiempo la unidad mínima es la comunidad familiar, tribal, ¿no? Pero o sea, o sea, se le sacrificaba todo a esa unidad, no a la unidad individual de cada uno. Y si alguno no aportaba, y tenía muchas chances de ser eliminado, digamos, porque lo que se sostenía era el concepto de comunidad. Por supuesto está buenísimo que haya pasado el respeto del individuo, una cosa, pero tampoco hay que creernos que eso nos otorga una soberanía y una capacidad incluso de existir, o sea, de que nosotros, y eso después lo terminan descubriendo los mismos filósofos occidentales, o sea, cómo estamos mucho más determinados por los consensos sociales de lo que pensamos. O sea, en la Revolución Francesa todos somos ciudadanos y podemos hacer nuestro aporte desde nuestra singularidad, y después entonces, bueno, pero vos que te crees tan singular, estás repitiendo lo que pasa en toda tu cultura, y ahora estamos repitiendo todo lo que dicen los medios de comunicación, que incluso están manejados por gente que está y nosotros terminamos diciendo lo mismo, y sin embargo los creemos muy independientes y individuos muy libres, digamos, ¿no? Por supuesto que hay que aspirar a esa libertad, pero hay que tener en cuenta que al mismo tiempo tenemos que encontrar una forma de integrarnos comunitariamente sin que eso implique ningún sacrificio de la libertad. Pero en ese sentido, este juicio estético, esencialmente contemplativo, está en la tendencia, ya no social ni política, aunque por supuesto las impone, pero esta tendencia cosmogónica de la Europa decimonónica, como el señor Leibniz, que fue filósofo un poquito antes de Kant, que hablaba de la mónada, digamos, ¿no? O sea, que el universo estaba constituido por entidades tipo atómicas, digamos, ¿no? Que eran las mónadas. Bueno, esta cuestión monádica referida a el individuo en tanto entidad cerrada, que solo desde su total y absoluta libertad incondicionada se relaciona con lo comunitario. Entonces, si es así el individuo,
Bueno, es una persona que está acá y evalúa todo lo que sucede alrededor, ¿no? Y eso no es lo común en el arte, a pesar de que nosotros seguimos teniendo mucho de eso incorporado, como, bueno, salimos, o sea, salimos de ver una película y ¿qué te pareció? Bueno, por supuesto que está bueno, pero justamente también al decir qué te pareció estamos tratando de construir consensos acerca de qué es lo que vimos y hacer unas miradas más plurales acerca de una cosa que se vio, ¿no? Bueno, vamos a dejar acá. Nos faltó, aunque todo va a pasar lo mismo, o sea, todo esto lo vamos a ver con Kant, y todo lo que dice de arte y verdad lo vamos a ver seguramente más con Platón y con Aristóteles. Yo después les voy a mandar el mail, ya están en la biblioteca los textos, pero les voy a decir qué textos y en qué páginas. Pero para la vez que viene estaría bueno que empecemos a ver, vamos a ver, les voy a hacer leer al señor Baumgarten, que es el fundador de la estética, en tanto corriente filosófica, o en tanto disciplina filosófica, mejor dicho, para que veamos desde qué lugar se parte, y enseguida más bien algo de Kant, para tener bien claro y con las palabras de él qué es lo que pensaba acerca de todo este tema, para que vean que lo desarrolla de una buena manera, muy, muy consistente. Nosotros para encontrarle que no son fallas, sino que son los condicionantes que el Señor tenía y que expresan una determinada visión del mundo, tenemos que escucharlo, por lo menos, ¿no? Y entender bien lo que dice. Así que bueno, los que no hayan leído el texto hasta el final, léanlo hasta el final, porque de nuevo les digo, están más o menos todos los temas. Y por ahí, primero hablamos en la clase que viene del tema Baumgarten, Kant, y si llegamos un poco a ver la objeción hegeliana, obviamente que ni siquiera tengo la capacidad, pero que yo no voy a explicar cuál es la filosofía de Kant, porque sería para hacer años, o sea, se podría dedicar 5 años a entender eso, o incluso en la Facultad de Filosofía debe tener materias dedicadas. Vamos a tratar de vincular lo de Kant en relación a lo estético, que es importante y que justamente nace en este momento donde alguien trae el tema de la estética como para ser definido y Kant dice, mira, está este tema, yo que soy un tipo sistemático, veo que tengo que hacer un aporte sobre esto y le parece, y hace un aporte muy interesante que deja una huella importante en la cultura contemporánea y que bueno, que plantea todos estos problemas, o sea, que nosotros no estamos, o sea, queremos cuestionar lo dado, pero no quiere decir que necesariamente al revés, nos gustaría poder incorporar lo mejor de cada tradición, incluyendo la tradición europea moderna. Entonces, está bueno que lo leamos, y después, en todo caso, vayamos eligiendo qué nos parece que se puede suspender o qué nos parece que puede ser revisable, y los contrastemos con otras visiones de otros lugares. Es muy difícil, a veces, o sea, mi propuesta es esa, a veces es muy difícil porque se parten de paradigmas tan distintos que es muy difícil hacer las comparaciones. Vamos a tratar de entender el contexto donde este lo dice acá, y ver que este está diciendo otra cosa, aunque obviamente ni se le pasó por la cabeza a ninguno de estos presupuestos que dice Kant, sino que está pasando de otros presupuestos, pero en todo caso entender esa fundamentación en qué presupuestos se da, y ver de qué manera nosotros, no posmodernamente, en el sentido que podemos tomar cualquier cosa de cualquier lado, sino tratar de generar una síntesis a partir del lugar donde estamos nosotros parados, que no es un lugar neutral, sino que es el lugar que nos toca en tiempo y en coordenadas geográficas, ¿no? Y culturales, por supuesto. Bueno, cualquier duda me escriben, yo igual les paso, acuérdense de subir, a los que no sé si estaban todos, igual lo voy a poner también en el mail, de subir el trabajo práctico número 1, que es el trabajo que hicieron la primera vez, en el espacio de actividad que yo generé,
que está en contenidos, actividades, y después les paso qué parte de los textos hay que leer para la vez que viene. ¿Estamos? Cualquier duda me escribe. Gracias. Profe, la próxima semana tenemos clase sincrónica. Esta es una buena pregunta. Vamos a tratar de que no. Pero entonces, si no tenemos clase sincrónica, van a tener que trabajar igual un poquito, no lo va a hacer la sincrónica, pero les voy a dejar una guía de lectura sobre esos textos que les propongo. ¿Está bien? Y entonces voy a generar otra actividad para que me suban esa guía con las respuestas a esas preguntas. ¿Está? Todo eso lo vamos manejando por mail. Podemos obviar la clase sincrónica porque son textos que creo que pueden llegar a entender bien. En todo caso, dejamos un pedacito de una clase sincrónica en 15 días y hacemos un espacio para que se saquen las dudas, en todo caso, ¿no? O para hacer un resumen de con las mejores respuestas que yo vaya viendo de lo que hicieron, hacemos un resumen del tema y agregamos lo que siga. Que es gracioso porque Kant hace una teoría muy, muy sólida, muy buena, y enseguida vienen y le patean, le sacan la lata de abajo, tanto de lugares distintos, Hegel, y por otro lado Nietzsche, ¿no? Así que eso es lo que vamos a ver antes de hacer, ya que Nietzsche va a mencionar lo apolíneo y lo dionisíaco, que vincula con los griegos, ahí volvemos para atrás y vemos qué pasó en otros contextos. Nosotros estamos acostumbrados a ver una linealidad histórica entre Platón, Aristóteles, San Agustín, Santo Tomás, Descartes, bueno, pero esa línea histórica generalmente se lee desde el final, digamos, ¿no? Y entonces se le aplican a Platón, a Aristóteles, condiciones de lectura ya occidentalizadas, y ellos eran unos señores que estaban mucho más vinculados con las tradiciones orientales que con ninguna otra cosa, ¿no? Si bien tenían sus singularidades, por supuesto. Pero el contexto en el que se movían, a lo que le respondían y sobre lo que pensaban, eran sobre esos conceptos que son muchos de los que estamos hablando de las culturas tradicionales. Bueno, hacemos así, si hay alguna otra novedad se los comunico por mí. ¿Vale? Bueno, vayan, descansen. Buenísimo, muchas Hasta luego, gracias. profe, también Gracias. descanse. Gracias, Chau, profe. compañeros. Chao. Buenas noches. Buenas noches. Chao, Fede, gracias. Chau, chau. Hasta luego.